soy Nano Barbieri y esto es Sarajevo. Crónica de Escombros, un podcast de No me grites. Algunos chicos y chicas de mi generación, cuando éramos pequeños, nos explicaban los detalles de los amaneceres a la sexualidad con un libro que se llamaba ¿Qué me está pasando? A pesar de la confusión que aportaba la combinación de unos gráficos bizarros que alternaban caricaturas de bebés y padres con cuerpos desnudos dibujados casi como identikits policiales, era un libro que, vale decirlo, te ponía en tema. Te hacía pensar y hablar sobre eso. Esa era la mayor virtud para un texto que hoy sabemos que no tiene perspectiva de género ni contempla diversidades sexuales, por ejemplo, pero la hipótesis central del autor tenía vigencia y tiene vigencia aún hoy. Además de, obviamente, resolver la incomodidad de hablar estos temas con tus padres, decía el autor que la adolescencia es el periodo más desconcertante de la biografía de las personas y que había que darse lugar para preguntar y para contestar, pero sobre todo para preguntar. Ahí empieza todo. Le agradezco mucho esa enseñanza a aquel viejo libro. Pero más acá, mucho más acá en el tiempo y en todo. Saskia Sassen, una socióloga holandesa crecida particularmente en Argentina, nos viene a decir que lo peor de esta maldita época pandémica es que no nos pusimos a pensar con suficiente seriedad qué es lo que realmente nos está pasando. Hay una pregunta vacía, una especie de propensión al olvido que trabaja incluso con antelación a la superación de la tragedia. En síntesis, a modo de una pregunta, ¿se puede olvidar lo que todavía no sucedió? Sassen sostiene que lo más llamativo de este momento histórico es nuestra propia incapacidad de reconocer que nosotros también contribuimos a lo que está pasando. ¿Cómo llegamos a esto? Saskia Sassen es reconocida mundialmente por la introducción del concepto de ciudad global. Es algo así como el nombre que llevan esas grandes ciudades dentro de un territorio nacional, pero desde donde se implanta una cultura globalizada, estandarizada a nivel mundial. En lo global, dentro del territorio nacional. El tema predilecto de Sassen es esa tensión que existe entre las localidades y las globalidades. Y en este marco, reconoce como una de las causas de la aparición del virus a las sucesivas destrucciones de nuestros espacios reales, concretos, de nuestras tierras muertas, nuestras aguas sucias, nuestros aires contaminados. A priori, claro que esto no es una novedad, lo decimos todos en la verdulería, en la carnicería, cuando nos juntamos a tomar una cerveza, estamos haciendo bosta todo. El hecho es que Sassen no lo mira únicamente desde una perspectiva biológica, sino acaso como una consecuencia del distanciamiento de nuestros modos de vida con nuestro entorno inmediato. ¿Quiénes emiten y quiénes padecen las consecuencias de nuestra cultura hegemónica? Casi nunca son las mismas personas. Sassen habla de la modernidad global para describir un proceso histórico que me parece muy interesante al tiempo que bastante aterrador, terrorífico. Tiene que ver con un cambio conceptual en el modo del desarrollo global de la economía y por ende de la organización de la vida misma. Un cambio conceptual en la organización de la vida. El famoso cambio de paradigma, que es el concepto que mayormente escuchamos. Dice Sassen, hacia finales del siglo pasado, la función económica principal, su razón de ser, digamos, era incluir a la mayor parte del planeta como consumidores y como trabajadores. Primero como trabajadores, claro, para luego ser consumidores. Es una perspectiva clásica de crecimiento e inclusión. Hoy, la lógica no es esa. Vivimos, en cambio, dice Sassen,
un proceso de expulsión propio de la financiarización de la economía mundial, que ya no necesita del crecimiento del consumo porque las posibilidades de generar plusvalía ya no dependen en esa misma medida del crecimiento del consumo. Cambiamos una economía productiva por una economía financiera, en síntesis. El mundo de las finanzas no tiene tierra, no tiene rostros, no tiene lugar. Al comienzo de esta pandemia, ese presente inmediato que parece, sin embargo, tan lejano en el tiempo, recuerdo que nos reíamos sobre el reencuentro con la vecindad, con las limitaciones y las virtudes de vivir con lo cercano. Al poco tiempo, 2-3 semanas, fuimos más receptivos en algunos casos y más proactivos en otros a la vinculación con el entorno inmediato, ¿no? Con nuestras calles, las veredas, la recolección de los residuos, el cuidado de los paisajes. Fuimos obligados a cohabitar. Supimos que cerca nuestro, muy cerca nuestro, había respuestas que desconocíamos a algunas de nuestras necesidades o inquietudes, desde alguien que sepa arreglar algo, alguien que cocine un rico pan. Es mucho más difícil la empatía con lo que no se ve, con lo que no se siente. La globalidad, y acá está el terror a mi modo de ver, propicia el distanciamiento de las acciones y las consecuencias. Hay una disociación evidente entre la naturaleza y la cultura. Ojo, no significa esto una romantización de lo mínimo o necesariamente el regreso a la vida comunitaria. Esto no es una apología del hipismo, no. Más bien imagino, con cierto optimismo, me voy a permitir optimismo como tantos otros se han permitido el peor de los pesimismos. Creo que la pandemia develó, entre otras cosas, un modo de cultura dron, por así llamarlo, en el que vivíamos disociados de las consecuencias de nuestras acciones. Tal vez este sea, al menos a modo de disparador, un momento de preguntarnos ¿qué nos está pasando? De hacernos la pregunta. Aun si tan solo fuera un ejercicio reflexivo para encontrar las mismas respuestas de siempre, o quizás, ojalá, para concluir en que algunas de las cosas que nos importaban tanto, nos parecían imprescindibles, tal vez no nos eran tan necesarias, y viceversa. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.